Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo, estudiando y aprendiendo sobre la palabra del Señor, que vamos a empezar a tratar una parábola muy interesante que se encuentra allí en el Evangelio de Mateo, que es el que estamos estudiando, en el capítulo 18, y vamos a leer en esta ocasión el versículo 23, que dice así: Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Con este versículo vamos a dar comienzo al estudio de esta parábola que nosotros conocemos cotidianamente como los dos deudores, que es una parábola que nace a partir de la enseñanza que Jesús le está dando a sus discípulos sobre la importancia de perdonar sin límites. Perdonar sin límites a todo aquel hermano que ha pecado en nuestra contra. Aunque en la versión que nosotros estamos estudiando, o que estamos usando, para estos estudios, para estos devocionales, es la Reina Valera del 60, esta Biblia separa los dos versículos, este y el anterior. Pero hay que aclarar que van juntos. Esta parábola no es una parábola que Jesús narra de repente, de una manera aislada, sino que es consecuencia de lo que ya viene enseñando anteriormente respecto a lo que hemos visto de perdonar 70 veces 7. O como ya hemos enseñado, a perdonar sin límites. Y como el Señor sabe que el tema del perdón, muchas veces es difícil de llevar a la práctica, por este motivo quiere seguir insistiendo en este asunto. Y esta parábola tiene como propósito principal explicarnos o hacernos ver que si nosotros no queremos perdonar a otras personas, no solamente eso va a tener consecuencias en nuestra contra, sino que además sería un acto de injusticia por nuestra parte. Pero bueno, vamos a empezar desde el principio, vamos a comenzar. Jesús empieza esta parábola haciendo un símil, haciendo una comparación del reino de los cielos, y lo va a comparar con un rey que quiere hacer cuentas con sus siervos. Lo primero que me gustaría resaltar es que de la misma manera que un rey terrenal tiene autoridad, tiene poder o tiene potestad para llamar a cuenta a sus siervos, de esa misma manera tenemos que saber que el Padre Celestial tiene toda la autoridad para llamarnos a cuenta a cada uno de nosotros. De hecho, la Biblia enseña que un día todos daremos cuenta de lo que hemos hecho aquí en la tierra. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribe esa preciosa epístola a los romanos, allí en el capítulo 14 y en el versículo 10, dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Un día todos nos presentaremos delante del Rey de Reyes para saldar nuestras cuentas. Y ante esto nadie se va a escapar. Nadie está libre de ese juicio que un día todos enfrentaremos. No solamente daremos cuenta a los creyentes, no. También los ateos, también incluso aquellos que creen en otros dioses. El salmista dijo en el Salmo capítulo 103 y versículo 19 que el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Cuando en la Biblia se usa la expresión Rey de Reyes, significa que Dios no es rey solamente de un grupo de personas o de un lugar, sino que es rey sobre todos. Su reino domina sobre todos y sobre todo lugar. Desde el principio vamos a aclarar que en esta parábola el rey representa a Dios y los siervos somos cada uno de nosotros. Así que este comienzo de la parábola creo que ya nos advierte, creo que ya nos tenemos que poner en alerta de saber que un día nos vamos a presentar delante del Rey. Entonces te pregunto, ¿eres consciente de esto? ¿Vives tu vida sabiendo que un día te vas a tener que presentar delante de Dios para dar cuenta de todo? Ahora bien, cuando aquí en la Reina Valera leemos que el rey quiere hacer cuenta con sus siervos, quizá no podemos llegar a entender 100% lo que está ocurriendo.
Pero cuando nosotros acudimos a otras versiones, como por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, allí se nos deja claro lo siguiente. Mira, allí lo que se nos dice es que el rey lo que quería hacer era se quería poner al día las cuentas con aquellos siervos que le habían pedido dinero prestado. Es decir, el rey lo que quería era arreglar las cuentas pendientes. Y creo que no hay nada más vergonzoso que tener que presentarte delante de aquel que un día le pediste prestado y que no le has podido pagar. O peor aún, que no le has querido pagar. Pero lo interesante de este versículo y de toda la parábola es que nosotros podemos ponernos a cuentas con el Rey de Reyes sin tener que esperar a ese día, sin tener que esperar a que sea Él el que nos cite, sin tener que esperar a ese juicio que, vuelvo y repito, todos un día enfrentaremos. Dios mismo ha provisto de un camino para que podamos pagar nuestras deudas. Dios ha provisto el camino para el perdón de nuestros pecados. Dios nos ha dado la capacidad, Dios nos ha dado la libertad de podernos arrepentir de todos nuestros pecados. Y como dice Juan en su primera carta que escribe en el capítulo 1 y en el versículo 9, si nosotros confesamos nuestros pecados, entonces Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que, mi querido hermano, tenemos dos opciones: arreglar las cuentas voluntariamente nosotros con Dios, o esperar a presentarnos a ese juicio para que sea Dios quien tenga que arreglar esas cuentas. Creo que lo más sabio sería presentarnos a ese juicio de Dios sin tener cuentas pendientes, sin tener pecados por los cuales Dios nos pueda llegar a señalar, a juzgar y, lo que es peor, a condenar. Lo mejor que una persona puede hacer aquí en la tierra es arrepentirse de sus pecados antes que Dios le llame. Pero para esto espero que tú puedas tener claro qué significa arrepentirse. Mira, arrepentirse no es pedir perdón. Arrepentirse no es lamentarse por lo que hemos hecho mal, ¿verdad? Arrepentimiento no es llorar desconsoladamente por nuestro error. Arrepentimiento no es sentirse culpable por el daño que nuestro pecado nos ha ocasionado a nosotros o ha ocasionado a otras personas. Arrepentimiento es simple y llanamente cambiar. La palabra que la Biblia usa para arrepentimiento es cambiar, transformarse. Por eso dice Proverbios allí en el capítulo 28 y en el versículo 13, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No se trata simplemente de pedir perdón, se trata de cambiar, y cambiar apartándonos de ese pecado, dejarlo atrás, alejarnos lo más posible de ese pecado. Arrepentimiento es cuando yo decido cambiar en mi mente el concepto que yo tenía de ese pecado y ahora lo voy a empezar a ver como Dios lo ve, como algo detestable, algo intocable, algo que jamás de los jamases yo debería acceder a él. Así que nosotros tenemos la oportunidad de poner nuestra vida en orden delante del Rey de Reyes, delante de Dios, hoy y ahora. No hace falta que tengamos que esperar a que el Rey quiera hacer cuenta con nosotros, sino que tenemos que ser nosotros los que queramos hacer cuentas con el Rey. Cada día lo que debemos hacer es presentarnos delante de Dios para saldar esas cuentas pendientes, para poder recibir el perdón de los pecados que el propio Señor Jesucristo nos ofrece, para poder caminar libres en esta vida, sabiendo que estamos a cuentas con el Creador del universo, para que el día que partamos de aquí y nos vayamos a tener que presentar en ese juicio no tengamos nada de qué avergonzarnos, porque estamos a cuentas con el Rey. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor y vamos a ponernos a cuenta con el Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque siempre nos guardas, siempre nos bendices, Señor, y tu misericordia es infinita para con nosotros.
En esta mañana, mi Dios, queremos ponernos delante de ti para saldar esas cuentas pendientes, para pedirte perdón, mi Dios, por esos pecados vergonzosos que hemos cometido. Quizá incluso han sido pensamientos o palabras que no te agradan, Señor. Perdónanos, mi Dios. Queremos confesar nuestro pecado y alejarnos cuanto más posible de él, Señor. Danos la capacidad para alejarnos. Danos la fuerza y la sabiduría para hacerlo. Queremos estar a bien delante de ti. Queremos agradarte con nuestra vida día a día. Que nuestra vida pueda agradarte, que pueda ser como un olor fragante para ti, mi Dios. Gracias, Señor, por este día. Oramos para que tu bendición pueda alcanzarnos en el día de hoy. Te amamos y te bendecimos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y mañana nuevamente nos pondremos a cuenta con el Rey. Cada día de nuestra vida vamos a saldar esas cuentas pendientes, porque nunca te olvides de algo. Por más cristiano que seas, por más que ores, por más que leas la palabra, todos somos pecadores. Todos tenemos esa deuda para con Dios y todos los días tenemos que arreglar nuestra vida delante de Dios. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.